Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos ven desde el Instituto de Neurociencias y Desarrollo Humano y desde en Tiempos Comunicaciones y otras páginas ahí en Tehuacán, Puebla, en donde el día de hoy nos conectamos en un programa más de Viernes de Sinapsis. El día de hoy pues tenemos un tema bastante interesante que es el abordaje fonoauditivo en pacientes de Alzheimer, ¿no? Esto es lo que normalmente, o esta área fonoauditiva está ligada desde la parte, desde toda la parte que corresponde a la parte fonológica del ser humano, donde producimos el sonido para el habla, así como pues la parte cognitiva que se refiere al aprendizaje del lenguaje y todo lo demás, ¿no? Específicamente en el área de los pacientes de Alzheimer. Eh, Esto no lo hago solo, lo hago en compañía de mi compañera, la directora neuropsicóloga Elidet Nájera, y una invitada el día de hoy desde Bogotá, Colombia. Pero vamos a dar la bienvenida, primero que nada, a la directora del Instituto de Neurociencias y Desarrollo Humano, la maestra Elidet Nájera. ¿Cómo estamos, Elidet? Hola Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de este programa Viernes de Sinap. Le tenemos muchísimo cariño y que disfrutamos tanto además. Saben que tiene un enfoque de responsabilidad social. Vamos dirigidos al público en general que nos acompaña a través de las diferentes plataformas. En tiempo común aquí en Tehuacán, Puebla, así como otras 7 plataformas más del municipio de Tecamachalco, Puebla, por supuesto, desde nuestra fanpage del Instituto de Neurociencias y Desarrollo Humano. Hoy muy contenta, este mes, ¿sabes qué? Que ha sido un programa realizado en puras cuestiones neurológicas del sistema nervioso. Pero además lo más importante es que todos nuestros invitados nos acompañan desde Bogotá. Precisamente esta noche tenemos a la fonoaudióloga Lorena Daval. Bienvenida Lorena a este programa Viernes de Sinapsis, con muchísimo gusto transmitiendo desde Tizimín, Yucatán, México. Quiero presentar a Lorena Dávila para que conozcan un poco de su gran trayectoria. Ella tiene muchísima práctica en las cuestiones clínicas y bueno, ella es fonoaudióloga, egresada de la Corporación Universitaria Iberoamericana en Bogotá, Colombia, cursante de maestría en demencias con Universidad Tecnológica, con experiencia en el ámbito de rehabilitación pediátrica y adulta a nivel ambulatorio y clínico. Actualmente es fonoaudióloga e integrante del equipo del Centro de Cuidado Clínico de Hidrocefalia con Presión Normal en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. Bienvenida, Lore. Muchísimas gracias Muchísimas por gracias. acompañarnos en este episodio. Bueno, pues el día de hoy vamos a abordar este enfoque fonoaudiológico. Si nos quieres compartir a grandes rasgos, Lore, qué es la especialidad de fonoaudiología para convertirlo un poco a lo que es el equivalente aquí en México. Claro que sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, el área de fonoaudiología maneja como muchos campos, ¿sí? Especialmente el área de la comunicación y el área de las vías aerodigestivas superiores, que comprende todo este proceso de alimentación en los pacientes. Entonces, en el área de la comunicación manejamos toda la parte del lenguaje, la audición, la voz, el habla. Y en el área de las vías digestivas superiores, todo lo que tiene que ver con el proceso de deglución, que es esa capacidad que tenemos todas las personas para podernos alimentar de manera segura. Entonces, básicamente eso es como lo que maneja el área de fonoaudiología, y en México lo que comprendemos como terapia del lenguaje puntualmente. Pues ahí está esta introducción a lo que es el área de fonoaudiología y el equivalente con los especialistas aquí en México. Pues por ahí que nos acompañen varios alumnos de esa área de terapia del lenguaje, e ir conociendo como las diferencias, incluso también los puntos de coincidencia. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces ahora sí a nuestro tema el día de hoy, que es el abordaje fonológico en pacientes con Alzheimer. Y pues ya sabes, la primera pregunta también para ir entrando en contexto, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia que es progresiva,
pero que a su vez es irreversible y lo que hace es alterar y deteriorar todo el funcionamiento cognitivo de las personas, entendiendo este funcionamiento como las habilidades de pensamiento, razonamiento, el lenguaje, ¿sí? Y esto a su vez conlleva a que las personas con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer pierdan y como esa capacidad de desempeño de sus actividades de la vida diaria y aumentan la necesidad de dependencia. Básicamente, hablamos de Alzheimer precoz o temprano cuando este tipo de sintomatología en el deterioro de estas funciones cognitivas se presenta antes de los 65 años y de Alzheimer tardío cuando esto se presenta posterior a los 65 años. ¿Existe alguna clasificación en donde podamos nosotros diferenciar, por ejemplo, etapas dentro del mismo Alzheimer, o solamente cuando se presenta ya es de manera progresiva, o tiene algunas etapas en las que podamos clasificar esta demencia en general? Claro que sí. Digamos que actualmente la enfermedad de Alzheimer se divide en 7 estadios, ¿sí? El primer estadio es cuando la persona no manifiesta ningún síntoma a nivel de memoria o a nivel de funcionamiento cognitivo, pero ya hay una predisposición. En el estadio número 2 es cuando la persona empieza a tener como episodios de olvido, pero que no son tan frecuentes. Por lo tanto, de pronto no se presta muchísima atención. Ya en el estadio número 3, estos episodios, digamos que se empiezan a presentar con mayor frecuencia para de pronto recordar nombres o lugares, por ejemplo. Pero digamos que pese a que estos episodios de olvido se vuelven cada vez más recurrentes, la persona siempre busca como una explicación o una justificación a lo que le está sucediendo. Entonces, muchas veces pueden referir, no, estaba distraído, es que estoy muy estresado o no dormí bien, ¿sí? Pero siempre buscan como buscarle una explicación a esos episodios. Ya en el estadio número 4, pues digamos que a medida que vamos avanzando en los estadios, los episodios de olvido cada vez se vuelven más frecuentes. Y ya en el estadio número 4, digamos que se empiezan a olvidar situaciones como ir a comprar, el manejo del dinero, recordar como las rutas, por ejemplo, para ir de un lugar a otro, ¿sí? Ya en el estadio número 5, digamos que ya empiezan a comprometerse actividades que son ya muy mecánicas de pronto para la persona. Por ejemplo, cocinar, ir a la tienda, ¿sí? Entonces empiezan a olvidar como, por ejemplo, tengo que ir a comprar X, digamos, los huevos, pero en el camino se me olvidó qué era lo que iba a ir a comprar o cuánto dinero debía llevar, ¿sí? En el estadio número 6 ya, digamos que la demencia ya está muy, muy, muy avanzada, entonces ya hay un mayor grado de dependencia y adicional a eso, digamos que se empieza a presentar un comportamiento de agresividad y de desconfianza frente al contexto y frente a las personas que lo rodean. Y ya el estadio número 7, que es el más, digamos, avanzado y ya el último, que es cuando la persona ya ha perdido esa capacidad de poderse desempeñar por sí misma casi que en el 100% y pierden esa capacidad de moverse, de querer comunicarse y también la capacidad para poder alimentarse de manera segura. Sí, creo que a veces decimos, no es lo mismo tener como episodios de olvido o tener falta de atención con el tema de Alzheimer, ¿no? ¿Cómo, en qué punto, de estos 7 estadios en los que se clasifica, en qué punto normalmente se da el diagnóstico? Ok, bueno, generalmente más o menos cuando ya las personas están en un estadio más como en el grado 3, por decirlo así, cuando ya los episodios, digamos que de olvido son más frecuentes y más frecuentes, ya de pronto, a pesar de que la persona no es muy consciente de eso, y lo que les decía, busca justificación, el contexto o sus familiares o las personas que lo rodean sí notan ese cambio en los comportamientos, ¿sí? Y ahí es cuando ya se genera esa necesidad de acudir al médico para determinar
qué es lo que está sucediendo con ese funcionamiento, por qué los episodios de olvido son tan frecuentes. Es decir, los familiares son los que son como que de vital importancia para decirles, sabes que esto no es normal, cada vez olvidas más, o sea, si, son ellos los que notan, porque supongo que el paciente no es consciente de ello. Exactamente. Entonces, aquí necesitamos como el apoyo y el soporte de la familia en donde tenga que estar pendiente, sobre todo si hubo antecedentes familiares, yo creo, porque también es un poco difícil. Exactamente. Decir, si toda la familia no ha habido, pues entonces esa sería como algo muy importante, que es la necesidad de que si hay antecedentes, pues que toda la familia esté pendiente, sobre todo de los adultos mayores que estén presentando esos síntomas, ¿no? Exactamente. Así es, con todo esto que nos comparte Lore, y que pues todos vayan poniendo atención, y por supuesto si tienen dudas, por favor es el momento de hacerlas. Está aquí el especialista con nosotros acompañándonos y puede dar respuesta a todas sus dudas, porque pues toda esta información pues tenemos alcance a todos los medios de información. Sin embargo, pues no hay como ni la práctica clínica, quien tiene la práctica del día al día con pacientes, así que aprovechen por favor espacio para hacer sus preguntas, vayan dejando en los comentarios para que la especialista le pueda ir dando respuesta, y pues también ir tomando nota de qué aspecto nosotros debemos, o qué características o ítems debemos de tener en cuenta en cada una de las, de esta patología, de esta demencia en especial que es el Alzheimer, y precisamente nos vamos a esto que son los factores de riesgo, para que, pues ahora sí, la población, todas las personas que nos ven en el momento, estén muy al pendiente de esas alertas, de estos, pues, de riesgo, Lore. Listo. Bueno, como lo mencionaba el maestro Francisco, realmente sí, la edad y digamos que el antecedente familiar, digamos de que haya alguna presencia de demencia, o específicamente que familiares cercanos o parientes estén o hayan tenido diagnóstico de Alzheimer, influye muchísimo. Ese es un factor de riesgo muy importante. Adicionalmente, el manejar hipertensión arterial no controlada, la obesidad, el tabaquismo, por ejemplo, son también factores de riesgo. Los estilos de vida no saludables, ¿sí? Unas rutinas de pronto de alimentación que no son muy buenas. Básicamente esos son como a grosso modo los factores de riesgo más, digamos que importantes en este proceso. Por eso es tan importante que desde etapa temprana, digamos que los estilos de vida y nuestra rutina diaria trate de ser lo mejor posible para tratar de prevenir que se presente esta enfermedad con más facilidad. Pues ahí está, estos factores de riesgo en el cual nosotros debemos de poner especial atención, pero más de eso, estar muy, muy al pendientes y tener como estos hábitos saludables, preventivos, y como ya lo habíamos mencionado en el primer episodio de este especial, tener muchísima información también de los antecedentes heredofamiliares, conozcan su historia, conozcan todo lo que hay en su alrededor, en su contexto familiar, con las enfermedades. De repente pues no son temas que sean como muy populares. Aquí en México nadie se sienta a la mesa a comer y platicas cuáles son tus enfermedades, pero yo creo que sí sería como algo importante compartir para que estés informado y lo puedas prevenir y no esperarte que ya sea algo correctivo. Entonces, pues eso es como de la parte de estos factores de riesgo, y la recomendación o esta invitación a tener muchísimos saludables de manera temprana. Pues nos vamos ahora con este tercer planteamiento. ¿Cuáles son las causas del Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer se deriva de un proceso inflamatorio y neurotóxico en el cerebro. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué es lo que pasa? En el cerebro, digamos que hay una proteína y como un químico, por decirlo de esta manera, que se encarga de ayudar a segregar estas neuronas y células muertas
para que nuestro cuerpo lo pueda expulsar de manera natural. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer lo que sucede es que este proceso se ve interrumpido y toda esta acumulación de células y de neuronas que están muertas y no funcionan se empiezan a adherir al cerebro y empiezan a generar como unas placas que interrumpen y alteran el funcionamiento de las neuronas y la comunicación de ellas. Entonces, por este proceso es que se presenta toda esta sintomatología del deterioro cognitivo y es irreversible porque este proceso es progresivo. Entonces, esta es como la mayor causa, digamos, hablando desde ese punto neuroquímico del por qué se genera la enfermedad de Alzheimer. O sea, desde tu cerebro sano, normalmente, por ejemplo, cuando muere una neurona, tu cerebro la desecha, ¿no? O sea, hay un proceso en el cual desecha. Y en el cerebro que tiene Alzheimer no la desecha, o sea, esa neurona muerta se queda ahí en medio de esas neuronas vivas y eso impide la comunicación entre las neuronas y a la vez daña la comunicación con otras zonas cerebrales. Entonces, exactamente. Exacto, y lo que hace es como aumentar esa interrupción y esa generación de esas placas en el cerebro y cambia también pues la funcionalidad y la forma del cerebro, por decirlo así. Los cerebros con enfermedad de Alzheimer ya en etapas avanzadas empiezan a perder masa y tamaño, por decirlo de esa manera. Perfecto. ¿Eli? Justo en esto que nos comparte Lore, pues conocer cuál es la causa biológica que da origen a esto del Alzheimer, pues ya saben, siempre que hemos guiado en esta parte como de muchas creencias y falsas creencias que no solo en México polulan, sino también en toda Latinoamérica, de pues creer en otras situaciones, ¿no? Entonces sí hay un fundamento médico, hay un fundamento científico y conocer qué pasa en estas células, qué pasa en estas estructuras que finalmente llevan a estas causas del Alzheimer. Pues ahora nos vamos con estas primeras manifestaciones que serían, ¿cuál es la parte de la alteración comunicativa? Ok, bueno, digamos que todo este compromiso cognitivo y deterioro, digamos que ya puntualmente desde las áreas que aborda fonoaudiología, en el área de comunicación, ¿qué es lo que genera? Genera una alteración en los procesos, digamos, lingüísticos. ¿Qué es esto de procesos lingüísticos? Toda la capacidad de comprender, expresar información, interpretarla, sintetizarla, ¿sí? Y planear una respuesta, ¿sí? Todo esto incluye las palabras, la organización de las oraciones, la coherencia de esta información. Entonces, al tener este proceso alterado, hace que la persona con enfermedad de Alzheimer limite su comunicación, es decir, digamos que ya va perdiendo poco a poco la intencionalidad por quererse comunicar, cada vez como esa fluidez durante las conversaciones se vuelve menor, el uso de las palabras cada vez es más limitado, ¿sí? Incluso en etapas más avanzadas del Alzheimer, vemos que los pacientes pierden esa capacidad para poder identificar objetos, identificar personas, ¿sí? Por ejemplo, vemos cuando los pacientes, tú les puedes entregar, no sé, un cepillo de dientes que para todos es como tan necesario y como tan mecánico de todos los días estarnos lavando los dientes, pero resulta que si ustedes le entregan el cepillo de dientes, lo que hacen es, no sé, peinarse, ¿sí? Porque pierden la identificación de ese objeto, de saber qué es y su función. Por ende, les cuesta integrarlo dentro de las actividades de su vida diaria, porque ya, digamos que se olvidó qué era, ¿sí? Entonces, todo esto se deriva en un diagnóstico que manejamos nosotros para todo este tipo de alteraciones cognitivas que afectan la comunicación, que se llama el trastorno cognitivo comunicativo, que es como esa reunión de alteraciones a nivel lingüístico que comprometen esa funcionalidad y esa eficacia en la comunicación del paciente con enfermedad de Alzheimer puntualmente. ¿Sí?
Y debido a que esta demencia es progresiva, es decir, te va incapacitando pues poco a poco más, la intervención por parte por ejemplo, un profesional como tú en esta área, ¿qué aporta al proceso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que aporta? ¿Una mejor calidad de vida, en que se retrase el proceso? ¿Qué es aquello que aporta el hecho de que un profesional aquí en México sería como terapia del lenguaje, ¿no? Pero allí con Exactamente. ustedes se llama audio, bueno, es otra especialidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se aporta desde esa Fonología. área? Fonología, se me va. Fonoaudiología. Fonoaudiología. Una trabalenguas, pero es Es que fonoaudiología. es un poco compleja la palabra, yo sé. Y acá no es utilizada, te juro que es la Palabra primera nueva vez que para escucho, nosotros. ¿no? Palabra nueva para Sí, nosotros. es lo que iba a decir. Mi vocabulario. Entonces, Palabra nueva. ¿qué aporta? O sea, porque uno piensa en un psiquiatra, en un neuropsicólogo, como que piensa en distintas áreas cuando escucha Alzheimer. Y en lo último que piensa, bueno, en el caso de aquí de México sería como terapia del lenguaje, ¿no? ¿Por qué Exactamente. sí tenemos que pensar en la terapia del lenguaje? ¿Cuál sería la aportación en estas alteraciones? Ok, el objetivo de la terapia del lenguaje o del área de fonoaudiología en el área puntualmente de la comunicación está enfocada digamos que aportar para que el deterioro comunicativo no sea tan rápido y brindar estrategias que le permitan a la persona comunicarse y a los cuidadores facilitar esa comunicación. Porque digamos que es la única manera que nosotros tenemos para poder manifestar emociones, sentimientos, necesidades, ¿sí? Y eso es algo que es muy importante en este tipo de demencia, porque los cuidadores también entran en un proceso también de frustración, de estrés y demás, por no lograr interpretar tal vez o obtener una respuesta de lo que quiere o necesita la persona con el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? ¿Qué tipo de estrategias podemos brindar nosotros? Entonces, desde la interacción comunicativa, desde cómo te puedes aproximar tú a la persona para lograr llamar su atención, ¿sí? Entonces, siempre estar frente a ella, por ejemplo, hacer algún tipo de contacto físico, de pronto con la mano tocar el hombro o la mano o el brazo, como para que la persona pueda direccionar un poquito la atención hacia el otro, ¿sí? El manejo de la voz, por ejemplo, durante la interacción, si yo manejo un tono de voz alto todo el tiempo, la persona realmente no va a notar como una diferencia frente a todo lo que yo le estoy diciendo, pero si manejo como esas variabilidades en la entonación, ¿sí? Acentuando cuando estoy haciendo una pregunta, cuando hay alguna exclamación, por ejemplo, ¿sí? Hace que la persona logre prestar un poco más de atención y mi tono de voz le puede generar calma o le puede generar mayor alteración. Ya cuando, digamos, hay episodios de agitación o de agresividad en la persona con Alzheimer. ¿Sí? Adicional a eso, mi comunicación no verbal, es decir, mi gestualidad, la manera como yo me dirijo, cómo muevo las manos, ¿sí? Transmite también y genera que la persona logre de pronto establecer un tipo de relación o de interacción con el interlocutor, pues, por decirlo de esa manera, ¿sí? También se recomienda muchísimo que, digamos, no se la información o las instrucciones, ya que para ellos cada vez seguirlas es más difícil, no se componga, por ejemplo, de tanta información o de palabras muy complejas, ¿sí? Sino que las instrucciones sean claras, sean cortas, ¿sí? Si puedo hacer yo un modelamiento, o es decir, como tratar de hacer la acción para la persona, para de pronto generar un proceso de imitación o con la persona realizar la acción que yo necesito que haga para que, pues digamos, la persona con diagnóstico de Alzheimer pueda integrar algo de la información, ¿sí? Es como lo que nosotros tratamos de enseñarles a los cuidadores para ese manejo de los pacientes con Alzheimer en casa, ya que entendemos que el proceso de cuidado y demás es bastante complejo y de cierto modo es algo frustrante, pero lo ideal es tratar de siempre mantener la calma, no ser insistentes en las instrucciones o en lo que se le diga a la persona, sino tratar de que si no me logro comprender en este momento, vamos a dejarlo descansar un poco, yo también me retiro,
descansa un poco y luego en un rato podemos intentarlo de nuevo. Más o menos. Eso es como lo que tratamos de ayudar a las personas. Sí, y aquí eso es algo muy importante para las personas que nos están viendo, ¿no? O sea, de nuevo aparece el factor, que no solamente es como, aunque sí es para la atención de un enfermo con esta demencia, realmente esto ayuda muchísimo más a la familia que es consciente, ¿no? Hacerla consciente del proceso de deterioro, hacerla consciente de cómo te vas a comunicar con esta persona, cómo te vas a dirigir con esta persona, y nuevamente esto pues aumenta la calidad de vida de ambos, ¿no? Porque hay un deterioro de vida en la calidad de vida del cuidador, porque el propio cuidador va viendo, o sea, normalmente cuando nosotros pensamos que vamos a cuidar a un paciente, tenemos como esta ilusión de que se va a recuperar, ¿no? O sea, tenemos como ese esquema mental de que estamos cuidando a un paciente. Pero en el caso de los adultos mayores, en el caso de los de Alzheimer, es al revés. Tú los estás cuidando, pero lo que vas observando día con día es un deterioro. Es decir, a pesar de los cuidados, a pesar de todo esto, y esto implica pues que aprendas a comunicarte de nuevo, aprendas a manejar las situaciones, aprendas a un control emocional, porque también implica también un control de inteligencia emocional con respecto a estos episodios que empiezan a vivir. Sobre todo que, bueno, yo no sabía que los pacientes de Alzheimer tienen como un periodo de agresividad, o sea, tienen un momento en el cual se hacen como un poquito agresivos o poco tolerantes a ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante la intervención de un profesional como tuyo, ¿no? Porque ya tiene que ver con la interacción con esta persona. Y al final, las personas con Alzheimer, con las personas que interactúan, son con las personas de la casa. Es decir, no van a interactuar con la gente de la tienda, del súper, de la gasolinera, de nada. Con las personas que interactúan es con el hijo que lo cuida, con el enfermero que lo cuida, con los nietos, si les toca nietos. O sea, es con este tipo de personas con las que va a convivir 24/7, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Y adicional a eso, digamos que dentro de las sesiones de terapia que nosotros manejamos cuando trabajamos el área de comunicación y como de estimulación cognitiva, tratamos también de enseñarles qué actividades pueden hacer en casa para apoyar estos procesos, porque lo que nosotros llamamos es como a incentivar la comunicación a partir de traer sí, información previamente aprendida, por decirlo así. Entonces, trabajamos mucho, por ejemplo, con el reconocimiento de familiares, descripciones, ejercicios de nominar cosas cotidianas, por ejemplo, y de ir integrando esto dentro de su rutina diaria, dependiendo pues el estadio en el que la persona esté y qué tan funcional pueda llegar a ser la comunicación en ese momento. Entonces, esta sería como las intervenciones que tenemos, ¿no? Y también en el área de las alteraciones, bueno, supongo, como toda esta parte también, entiendo que tiene cierto grado de voluntad, porque nosotros conscientemente respiramos, conscientemente hablamos, conscientemente producimos sonidos, pues hay un proceso también en el cual se deteriora el área como de deglución, deglución sería la palabra, deglución. ¿Y cuáles serían estas alteraciones que sufren o que enfrentan las familias que tienen un paciente con Alzheimer? Bueno, digamos que en el tema de la deglución, la deglución, como les decía inicialmente, es ese proceso en el que las personas tenemos la capacidad para poder comer, alimentarnos de manera segura, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la persona con diagnóstico de Alzheimer? Por todo este tema de deterioro cognitivo se pierde esa capacidad de alimentación voluntaria y como el mecanismo de reconocimiento del alimento, de saber qué hacer con el alimento, ¿sí? Entonces, la función de fonoaudiología ahí es tratar de mantener la capacidad de alimentarse, digamos, por la boca, de manera segura. ¿Por qué? Porque cuando se presenta la alteración en la deglución, que el término técnico es disfagia, que es esa dificultad o imposibilidad para podernos alimentar, se pueden presentar procesos de desnutrición, pérdida progresiva de peso de manera, digamos que rápida, ¿sí? Adicional a eso, y como lo más vital que nosotros tratamos de prevenir, es el riesgo de broncoaspiración, que la broncoaspiración es cuando la comida trata de irse hacia la vía por donde respiramos, llega a los pulmones y nos genera infecciones respiratorias.
¿sí? Que pueden ser o no fatales. Entonces, lo que nosotros tratamos de trabajar es esto, tratar de prevenir que se presenten este tipo de situaciones, porque pues sabemos que esto aporta la calidad de vida de la persona y adicional a eso, del cuidador que está con él, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros manejamos en el tema de la deglución puntualmente. Muy bien, yo quisiera agregar en esta parte, así como hay alteración comunicativa, alteración cognitiva, pero es por esta deterioro neurodegenerativo, esa es la causa. De repente es así como es que se te olvida cómo cepillarte, se te olvida cómo comer, pero no es así que se te olvide porque ahí se me olvidó y se me pasó esa información. No, realmente es algo neurodegenerativo, porque existe algo que es la memoria procedimental, y la memoria procedimental precisamente es esto de pues ya mecanizar ciertos movimientos, que ya no es necesario que enfoques toda tu atención y tu conciencia, digamos, para hacer ciertos movimientos como peinarte, cepillarte los dientes, barrer, manejar un auto. Cuando lo aprendes, pues ya queda registrado esta mecanización. Entonces, conforme va avanzando este tipo de demencia, pues va teniendo estas alteraciones neurodegenerativas y se van presentando estas alteraciones comunicativas, esta alteración de la deglución, porque precisamente estos movimientos, ¿no? En esta incapacidad que se vuelve para deglutir, para comer, entonces es el acompañamiento para que también, pues como lo que siempre hemos convocado, ¿no? A la familia, acompañar al paciente y que también la familia lleve un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, porque también es desgastante para ellos. Ahora sí que ambas partes son pues las que están afectadas, ¿no? Tanto el paciente como la familia. Y dentro de esto precisamente, ya para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, pues Lorena, si nos comentas algunas recomendaciones generales para el manejo en casa de este tipo de pacientes con Alzheimer. Ok, bueno, en el área de la deglución puntualmente, pues digamos se pueden presentar varios síntomas que pueden ser de alarma y a los cuales tenemos que estar muy atentos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que la persona empieza a jugar muchísimo con el alimento, se demora mucho para comer, guarda la comida en la boca y no la mastica ni la pasa, ¿sí? O empieza a presentar episodios de atoramiento con algunos alimentos. Entonces, puede ser con los líquidos, con los sólidos, pero tenemos que estar muy atentos frente a este tipo de sintomatología porque en ese momento es supremamente importante que podamos referir eso a la especialidad médica que esté llevando el caso y que esta especialidad pueda remitir al área de terapia de lenguaje o fonoaudiología para que empecemos a manejar por medio de la terapia estrategias que permitan facilitar el proceso de alimentación, pero que adicional a eso, este tipo de alimentación sea segura, ¿sí? Evitar, por ejemplo, en casa, si vemos que el paciente se está atorando mucho con los líquidos, entonces tratar de dárselos más espesos, ¿sí? Como ir modificando las consistencias y las cantidades de alimentación de pronto por cucharada o por bocado para prevenir que la persona pueda llegar a presentar episodios de atoramiento o episodios de broncoaspiración, ¿sí? Pero es supremamente importante que puedan tener la guía de una especialidad médica del área de psicología, terapia ocupacional, terapia física y fonoaudiología, porque el abordaje de estos pacientes, más allá de que cada área maneje unos procesos específicos, entre todas las áreas, todo este manejo interdisciplinar, lo que hace es ayudar a funcionar o a tratar de mantener a la persona lo más funcional posible durante el mayor tiempo que se pueda, ¿sí? Estas recomendaciones frente al área de la deglución, en el área de la comunicación, como les decía inicialmente, tratar de mantener la calma, ¿sí? Es un proceso frustrante y es un proceso un poco desgastante, pero digamos que al tratar de mantener ciertas posturas en la comunicación que generen confianza y que generen paz y tranquilidad en la persona con enfermedad de Alzheimer, pueden obtener mayor respuesta frente a lo que ustedes
necesitan que esa persona haga o manifieste de alguna manera, estar muy atentos a cada comportamiento que hace. Tal vez no es lo más convencional, pero a veces hay gestos específicos que hace la persona que de pronto se vuelven algo repetitivos, pero para situaciones específicas. Entonces, para, no sé, si tiene hambre, nos puede que empiece a pegarle a la cama todo el tiempo y cuando le llevo la comida, ese comportamiento se suspende. Entonces, de pronto podemos empezar a asociar comportamientos para poder lograr entender un poco más qué es lo que mi familiar con enfermedad de Alzheimer necesita. Y lo más importante, pues siempre tener, como decía inicialmente, un manejo y una guía de todas las especialidades que podemos abordar este tipo de diagnóstico para ayudar a facilitar el desempeño y el manejo en casa. Pues muy bien, Lore. Yo quisiera concluir y me gustó esta parte. Yo creo que de estas recomendaciones generales que nos das para el manejo del paciente en casa, me gusta esto de observa mucho a tu paciente, cuándo se suspenden ciertas conductas, es decir, ir asociando, porque pues recuerden que estamos ya como en este deterioro comunicativo, entonces pues nos queda mucho, ¿no?, como familia el observar, el estar atento de sus conductas y que eso nos va a permitir comunicarnos con él. Además, esto que mencionas, ¿no?, el acompañamiento de las demás especialidades como terapia ocupacional, incluso, ¿por qué no?, fisioterapia. También aparte de la nutrición, acompañados de un nutriólogo para evitar, como bien decías, la desnutrición, y pues en el área emocional para la familia y para el paciente, pues de un psicólogo, un psicoterapeuta que haga este tipo de acompañamiento para que pues atiendan todas las áreas, ¿no?, y las esferas de la persona. Entonces, pues yo con esto me hago mi resumen del episodio del día de hoy con estas aportaciones muy atinadas y por supuesto muy basadas en tu experiencia clínica, lo cual agradezco mucho que nos compartas. Y pues, maestro Francisco, si tú quieres agregar algo. No, y el énfasis que hace Lorena, la doctora Lorena, yo creo que es muy importante, ¿no? La multidisciplinariedad que se tiene que tener al momento de ver este deterioro progresivo de tu paciente, ¿no? Porque hay una serie de emociones de toda la familia, porque yo me imagino este sentimiento de pérdida progresivo, o sea, porque vas perdiendo progresivamente a la persona, ¿no? No es algo así como que es un proceso de duelo que vas pasando donde cada vez o sea, llega un punto en el que quizá veas a la persona y la persona no te reconozca, ¿no? En el caso del Alzheimer. Y esto también va teniendo como sus choques emocionales, ¿no? De ahí que tienes que atender partes emocionales, tienes que atender partes biológicas y mecánicas, como el hecho de estar pendiente si traga bien, si no está tragando bien, sí, o sea, ese tipo de cuestiones, la parte, y también la parte de cómo tienes que generar una nueva manera de interacción con la persona, ¿no? La manera de comunicarte con la persona. Y esta comunicación pues va perdiendo profundidad en un sentido cognitivo, pero tiene que hacerse esencialmente, pues hay que continuar con la parte esencial para continuar con tu paciente, ¿no? O sea, finalmente, creo que yo no conocía mucho del Alzheimer, lo he conocido mucho, hay muchos memes, no sé aquí, pero en México hay memes al respecto y todo lo demás, pero pues ahora que conoces como estos primeros acercamientos, ¿no? Como a qué le voy a prestar atención, como qué sí, qué no, o sea, si de repente tu abuelo, tu papá, alguien te dice, le das una pluma y no sabe para qué sirve, ojo, me explico, no le vas a decir, abuelo, exageras, ¿no? Tú te quedas callado, tú como gente externa, y hay que prestarle atención a ese detalle, ¿no? Esas son cosas que son las que yo me llevo, de a qué prestarle atención, en qué momentos, y sobre todo a quién recurrir, ¿no? Porque yo no sabía exactamente todavía a quién recurro, ¿no? O a quién me dirijo en este caso, ¿no? Pues muchísimas gracias, yo me llevo mucho de aprendizaje de esta sesión, y bueno, Eli. Pues Lore, que si quieres agregar alguna cosa más que esté faltando antes de despedirnos. No, realmente no. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente
es un placer poder compartir un poco de la experiencia con ustedes. Muchísimas gracias. Pues llegamos pues te agradecemos mucho. Viernes de Sinapsis, ¿no? Llegamos al final del Viernes de Sinapsis, hoy con invitados de lujo desde Bogotá, Colombia, y en el Instituto de Neurociencias de Desarrollo Humano en la ciudad de Tehuacán, Puebla, aquí en México, y Francisco Pereira, un servidor desde la ciudad de Tizimín, Yucatán, en la península de Yucatán. Esperamos que sigan viendo las programaciones que tenemos. Ahora Filoretos está los días lunes, los miércoles tenemos Mente Activa, estamos los viernes de Sinapsis, los jueves con temas de pareja, y los cursos que ahora está ofertando el instituto, ¿cuáles son, Eli? ¿Cuáles son, directora? Pues el 16 de octubre que arrancamos el diplomado en neuroeducación, y próximamente precisamente vamos a dar nuestro diplomado en técnicas de abordaje con pacientes, lesiones del sistema nervioso central. Para todos los psicólogos que nos viendo en este momento, pues le hacemos la invitación a los terapeutas del lenguaje, incluso hasta familiares, ¿no? Para que ellos vayan comprendiendo un poco sobre estos temas. Pues está abierta la invitación con todos nuestros docentes de Colombia y nuestro neurólogo de Puebla, México. Pues aquí vamos a estar esperándolos gratamente en cada uno de nuestros diplomados, y por supuesto nuestra barra de programación de responsabilidad social, toda la semana haciendo transmisiones en vivo con acceso gratuito. Así que ahí está la invitación y los esperamos a todos. Bueno, pues entonces con esto nos despedimos. Un abrazo hasta Colombia, Lore. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Igualmente. Los esperamos próximo viernes con nuestro invitado también de allá de Colombia. Pendientes, por favor, de todos los temas que vamos a estar tratando. Perfecto. Feliz fin de semana. Igualmente. Adiós. Adiós.